La exclusiva del año, Alejandro. Bueno, del año, no sé. No, del año. Yo creo que sí que ha sido un tema muy relevante porque Zapatero llevaba muchísimos años sombreando, ¿no? Y siempre bajo sospecha. Y es evidente que todas las gestiones que está haciendo como intermediario de países como Venezuela, China, Rusia o Cuba le están generando un enorme rendimiento económico. Pero la imagen que hemos desvelado esta semana en exclusiva en el debate lo que acredita es su nexo directo con el rescate de Plus Ultra, ¿no? Sobre el que había también muchísimas dudas, esos 53 millones de euros que el gobierno inyecta en una aerolínea, pues en fin, bastante sospechosa. Y sobre todo esto lo que pone de manifiesto es que efectivamente Zapatero pilotó toda esa operación, ¿no? Las imágenes no dejan lugar a dudas. El expresidente del gobierno participó en una reunión clandestina con uno de los empresarios detenidos, llamado Julio Martínez Martínez, en medio del monte, en una zona sin cobertura y, lo más relevante, tan solo 72 horas antes de que este empresario fuera engrilletado por la Policía Nacional. Un empresario alicantino que aparentemente no tenía una gran trayectoria profesional, un empresario que además se reúne de manera recurrente con él, tienen contacto habitual, Mm. porta una mochila llena de documentos. Eso es. Es decir, para poner en contexto, aquí lo que veníamos sospechando es que desde que sale del gobierno el expresidente Zapatero aprovecha su posición, sus contactos, su trayectoria para poder hacer negocios rentables para él y tenemos la punta del iceberg, una cuestión que afecta a fondos públicos, 53 millones de euros, un rescate de una aerolínea que solo tenía 2 aeronaves, que no era estratégica, de capital eminentemente venezolano, y hombre, uno se pregunta, como cualquier ciudadano, claro, el señor Rodríguez Zapatero presiona al gobierno, presiona a Ábalos, presiona al Consejo de Ministros, por cierto, importante, que toma la decisión de aprobar el rescate de manera solidaria. Todos los ministros y el presidente del gobierno son corresponsables de ese rescate. Y lo hace a cambio de nada. Claro. A ver, la aparición de este empresario es muy relevante, ¿no? Porque la tesis de los investigadores es que podemos estar ante el testaferro del expresidente del gobierno, ¿no? Porque a la vista de lo que hemos desvelado durante toda esta semana en el debate, lo que se acredita es que esta persona ejercía como pantalla entre el expresidente del gobierno y esta aerolínea venezolana, ¿no? Hay muchos más datos relevantes de todo lo que hemos publicado. Por ejemplo, que se comunicaban a través de un teléfono prepago que no estaba a nombre de ninguno de los dos, lo que evidencia que, por un lado, querían blindar por completo sus comunicaciones y, por otro lado, que querían entorpecer la investigación en el hipotético caso de que en el futuro ese vínculo acabara aflorando, ¿no? De no haber sido porque lo hemos publicado nosotros, jamás se hubiera dado a conocer. Y luego también hay algo muy relevante, ¿no? Los cambios de versión que ha ido teniendo Zapatero conforme hemos ido publicando. Justo antes de revelar esas imágenes de ese encuentro clandestino, lo que hizo el expresidente fue decir que no conocía de nada a este señor. La semana pasada le tocó ir al Congreso de los Diputados, le preguntaron si estaba preocupado, le preguntaron por este empresario, dijo que no lo conocía absolutamente de nada. Cuando desvelamos las imágenes, dijo que sí, que sí, que lo conocía, pero que era algo anecdótico, ¿no? Que se habían ido a correr al Monte del Pardo. Y al día siguiente, cuando desvelamos que usaban terminales como usan los delincuentes en otras tramas de corrupción, esto no es la primera vez que se ve, bueno, pues ya la versión se sigue moldeando de otra manera, ¿no? Que bueno, que sí, que mantenían contacto más allá de esas rutinas deportivas, pero que él no tenía nada que ver en el rescate de Plus Ultra, que ni participó ni nada, ¿no? Claro, esa versión, esa tercera versión, vuelve otra vez a torcerse cuando en el debate publicamos que la casa de Aravaca, que fue vivienda del expresidente durante casi una década, albergó al menos 5 encuentros donde se negoció los pormenores de las transferencias bancarias que está investigando la policía. Que los agentes están centrados ahora mismo en saber dónde está el paradero, cuál es el paradero de esos 53 millones de euros. Fíjate que la sensación de quienes leemos, investigamos, perseguimos, ¿no? Este tipo de comportamientos, este tipo de conductas, es doble. Por una parte, se genera la desconfianza de pensar que cada vez que un socialista últimamente dice no me consta, no lo conozco de nada, y cuanto más contundentemente lo afirma,
es que más tiene que callar sobre algún aspecto de los que le han puesto bajo la lupa o bajo la sospecha de presuntas irregularidades. Y la segunda, la sensación de que eso que inició Zapatero, ese socialismo populista, de las comisiones o presuntas comisiones irregulares, de los lobbies. Hablabas de Venezuela, pero también está China sobre la mesa, que ha continuado y que ha agudizado Pedro Sánchez hasta límites insospechados, rebajando muchísimo el nivel además de quienes le rodeaban, es la descomposición ahora mismo, el azucarillo que se empieza a disolver y del que se van separando las piezas para que cada uno asuma sus responsabilidades. Y en buena medida, el agua, el disolvente, están siendo los mismos que participaron de esas tramas. Koldo, Ábalos, antes de entrar en prisión, van dejando perlitas. Y esta sensación de que es un fin de etapa, que es un fin de ciclo, lo que hace es precipitar la impresión de que vamos a saber muchas cosas en muy poco tiempo y de que a lo mejor, después de tantos años, los que hicieron tanto daño a nuestro país, a lo mejor tienen que asumir sus responsabilidades judiciales. Sí, totalmente. Pero yo creo que hubiera sido mucho más productivo que todas estas revelaciones que están haciendo tanto el exministro José Luis Ábalos como Koldo García, no desde prisión, porque ha sido en una entrevista que Antes se de. pactó antes de ingresar en la cárcel, pues se hubieran reunido con la Fiscalía Anticorrupción o lo hubieran declarado todo esto en el Tribunal Supremo, porque tuvieron la oportunidad no en una ocasión, sino en mucho más de una ocasión. Aquí se habla de dónde está el dinero, ¿no? No solo en el caso de Zapatero, sino de todas estas tramas de corrupción que tenemos ahora encima de la mesa. El dinero ya está, o sea, el dinero ya ha aparecido. Tenemos la constructora Servinavar, que era la tapadera que usaba la red para primero cobrar y luego blanquear las comisiones ilegales, y se trataba de una sociedad instrumental que luego daba trabajo, no sé si trabajaban, pero en teoría daba trabajo y suministraba varias nóminas a todo el entorno familiar y político de Cerdán. En la Entonces, política nunca hay casualidades, ujú, siempre hay causalidades. Y aquí hay muchas causalidades conexas, como que coincidiese Julio Martínez Martínez mm, en un sitio sin cobertura, que es acceso restringido, que te tiene que abrir la puerta un trabajador de Patrimonio Nacional para correr con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. No sé cuántas veces te lo has encontrado tú por la calle. es extraño. La mayoría de los ciudadanos no se lo han encontrado. Resulta que esa empresa de la que Cerdán dijo no ser dueño, no saber nada, que era suya al Mm, 45%, que no quiso elevar a escritura pública precisamente para con ese tipo de tácticas y prevenciones maquillar la posibilidad de que se le atribuyesen una serie de relaciones empresariales, de conductas irregulares. Si todo afloraba, como tú explicabas precisamente en esas precauciones mm, que tomaba José Luis Rodríguez Zapatero, resulta que no son las suyas, sino que era la que él utilizaba para poder recibir esos pagos, ujú. esas mordidas de los empresarios que querían beneficiarse de contratos irregulares. Y resulta que, curiosamente, cuando se entra y se registra la SEPI, por ejemplo, se descubre que el expresidente ahora es trabajador de la empresa de Cerdán Servinadar, o es decir, no hay más empresas en toda España, o es que toda esta gente ya tenía su propia red tejida para colocarse unos a otros, taparse unos a otros, arroparse unos a otros y ganar pasta todos a costa de los demás. Es que ahí está la clave, ¿no? Porque lo que están demostrando todas estas tramas de corrupción, que al final todas están conectadas y Todas. todas tienen un denominador común, que El es uno. Pedro Sánchez y el Palacio de la Moncloa, aparte de estar conectadas, lo que demuestran no es que se corrompieran al llegar al poder, sino que ya estaban corrompidos antes y que todo el entramado societario que a día de hoy estamos investigando nosotros los periodistas de investigación, la policía, la Guardia Civil y los jueces, ya estaba diseñado y estaba a pleno rendimiento antes incluso de que llegaran al poder. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nunca ha explicado el origen de su patrimonio inmobiliario millonario. Cada vez tiene más inmuebles. Estamos hablando de la casa de Aravaca, de 1.200.000 euros, de la casa en Las Rozas, ambas en Madrid, de 3 millones de euros que tiene a nombre de una tercera persona, la villa en las Islas Canarias de 1.200.000 euros, los 2 pisos de más de medio millón de euros que ha comprado a sus hijas, una propiedad que tiene en León, y la gran mayoría de todos estos bienes inmuebles adquiridos al contado, es decir, sin necesidad de pedir ningún préstamo bancario. Todo lo que rodea
a la cita clandestina que hemos desvelado esta semana, está lleno de incógnitas que iremos desvelando poco a poco. Cada una es más grave que la anterior, y esto es importante tenerlo en cuenta. Es fruto de una investigación muy tediosa, muy ardua, donde nos hemos esforzado mucho, y la prueba es que, bueno, pues en fin, ahí están las revelaciones encima de la mesa. Y yo lo que te puedo decir, María, es que, por supuesto que el objetivo del encuentro es que jamás trascendiera. Estaba blindado, Zapatero usó a sus escoltas, 6. 6 agentes, 4 4 coches. coches para blindar todo aquello. Efectivamente, gran Toman parte, muchas molestias. gran parte del recorrido fue por un camino de paso restringido, gestionado por Patrimonio Nacional. Y yo lo que te puedo decir ahora es que aún faltan muchos nombres posarea. Bono. ¿Quién? Bono. ¿José Bono? Ahora mismo no caigo, no lo sé.